Hola, Dios te bendiga. Estamos felices y agradecidos de que el Señor nos permita hacer todo esto que hacemos para que pueda llegar esa palabra edificante cada domingo a tu hogar. Y también te damos las gracias por permitirnos entrar a tu casa y que podamos llevarte a ti y a tu familia palabra edificante. Continuamos con nuestra serie Valientes. Hemos visto que tenemos que ser valientes para negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo. Así como Pedro sacó su pie de la barca y lo colocó en el agua para seguir a Jesucristo, ese paso que él dio fue un acto de valentía. Negarte a ti mismo, que el Señor sea el que reine en tu corazón y que reine en tu vida y que sea Él el que dirija tus planes. Valientes para amar y servir a las personas. Sabes, el Señor nos amó primero. El Señor nos dio ese amor incondicional a cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que vino para servirnos a nosotros. Nos lavó los pies y murió por cada uno de nosotros. Luego, valientes para que tengamos una obediencia absoluta a Dios. Necesitamos ser valientes para eso. El Señor quiere derramar bendiciones sobre ti, abundantemente, pero Él necesita que seas obediente. Hoy continuamos con la última parte de nuestra serie Valiente y nos habla de que tenemos que ser valientes para predicar el Evangelio y hacer discípulos. Me gustaría que tú recordaras cómo llegaste tú al Evangelio. Quizás alguien te habló de la palabra de Dios. Quizás alguien te habló de ese amor que él sentía por un Dios vivo y tú lo aceptaste para ti y decidiste vivir bajo su palabra y hoy estás viviendo momentos espectaculares. Estás viviendo la gloria de Dios en tu vida. Y si tú decidiste seguir a Cristo con esta serie, pues no importa. Hoy estás viviendo momentos especiales en tu vida, porque Dios ha empezado a guiar tu vida. Dios ha sido el Rey, ha sido y será de ahora en adelante el Rey de tu vida. Pero el Señor nos está mandando ahora a que seamos valientes para predicar y para ser discípulos. ¿Sabes? En la palabra, en Marcos 16:15, dice lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quizás tú puedas decir allí, bueno, eso se lo estaba diciendo a los discípulos, a los que estaban allí con él. Pero déjame decirte que si tú sigues a Jesucristo, si tú decidiste seguir a Jesucristo, si decidiste defender sus enseñanzas, pues eso te hace un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que recibe enseñanza de alguien. Es aquella persona que sigue y defiende sus ideas. Así que si tú defiendes lo que el Señor te ha enseñado, pues eres un discípulo. Así que no solamente esto se lo estaba diciendo a las personas que lo rodeaban en ese tiempo, te lo está diciendo a ti. Tampoco te lo está diciendo como una opción. Te lo está diciendo y les dijo, id por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Qué interesante que podamos descubrir el día de hoy que somos discípulos, que somos seguidores de Cristo. En Mateo 28, 16 al 20, nos habla lo siguiente. Dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraban con él, le adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Esto es cuando el Señor resucita. Se le presenta a los apóstoles. Algunos tenían dudas, pero aún así le adoraron. Luego dice, pero él se les acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. ¿Sabes? Tú decidiste ser discípulo nada más y nada menos de aquel que gobierna el universo. de aquel que tiene el poder porque Dios se lo dio.
y se lo dio por morir por cada uno de nosotros, por vencer a la muerte. Cada uno de nosotros somos libres porque Él decidió morir por ti y por mí y por Él obedecer. Entonces el Padre le dio a Él todo poder para gobernar el universo. Luego dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos. El grande, el poderoso, el que gobierna el universo, te está diciendo a ti que vayas y hagas discípulos de Él. Te está empoderando, te está autorizando para que tú puedas ir y hacer discípulos. Dice, en todos los países de la tierra, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros. Quizás tú puedas tener miedo. Me da miedo ir a predicar porque hay personas que no lo reciben de buena manera. Hay personas que de repente puedan cerrarme la puerta en la cara porque yo voy a predicarle el evangelio, y tienes razón, es válido que tengas miedo. Quizás puedes decir, es que en las palabras, no tengo palabras para predicarlo. Es válido que tengas el miedo, pero el Señor dice, yo estaré contigo. Yo estaré en tus palabras. Solamente tú tienes que decidir, yo soy un discípulo de Dios. Y eso me hace vencedor y me lleva a predicar el evangelio. ¿Sabes? Es cierto que conseguimos diferentes terrenos. Cuando hablamos de terreno, estamos hablando de diferentes corazones. Y que no todo el mundo recibe la palabra como esperamos. Algunos nos rechazan, otros simplemente nos ignoran y otros la reciben bien. Y en Mateo 13 podemos verlo en la parábola del sembrador. Había diferentes terrenos. Había un terreno que era pedregoso. Había un terreno lleno de espinas. Había un terreno que era el camino por donde todo el mundo pasaba. Pero había un terreno fértil. Y dice la parábola de que dice, un sembrador salió a sembrar, a esparcir semilla. Y esa semilla caía sobre estos 4 tipos de terreno. Caía en todos esos terrenos. Quizás los 3 primeros terrenos son los terrenos a los cuales les tenemos miedo, porque son personas que rechazan la palabra, son personas que la escuchan pero no la practican. Y de repente nos podemos sentir frustrados porque una persona la recibe, pero al día siguiente vemos que no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sabes, ese no es el trabajo que a nosotros los sembradores nos corresponde. Porque es el Señor que hace el resto. Tú como sembrador siembras la semilla, esparces la semilla y el Señor hace el resto. Son diferentes terrenos, diferentes corazones, quizás corazones duros por cosas que sucedieron en su infancia, maltratos, corazones llenos de arrogancia, corazones que tienen una carcasa allí impenetrable. Pero el Señor dice en su palabra que Él es el que se encarga de esos corazones. Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Lo podemos ver en Oseas 2:14, cuando el pueblo de Israel era desobediente, estaba en desobediencia y no quería aceptar su palabra. Dijo lo siguiente, en Oseas 2:14 dijo así: así que voy a seducirla, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Deja que Dios se encargue del resto. Nosotros no estamos llamados a cambiar corazones. Nosotros estamos llamados a sembrar la palabra. Nosotros hemos vivido en el desierto. Recuerda cuando el Señor te habló. La mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo por situaciones difíciles.
por encontrarnos en ese desierto. ¿Y qué es un desierto? No consigues nada en el desierto. Calor, no hay agua, no hay sombra. Es desesperante. Y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido desiertos. Y en esos momentos Dios ha hablado en nuestros corazones. Y han sido en esos momentos que nosotros le hemos escuchado, le hemos atendido y le hemos creído. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo, de ir y llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Dios, eso es lo que quiere, que tú seas ese multiplicador de amor, de esperanza, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay personas que viven en desesperación hoy en día. Viven corriendo de allí para acá, de allá, y de acá para allá, buscando esa agua que le quite la sed. ¿Y sabes qué? Tú eres portador de esa agua, porque en ti está Cristo, que es esa agua viva, y tú puedes dar de esa agua a todo el que la necesite, para que pueda disfrutar de lo que tú estás disfrutando hoy en día. ¿Sabes? A veces podemos sentirnos que no podemos, que se nos hace difícil, porque hoy estamos viviendo tiempos de pandemia y tú puedes decir, bueno, sí, se escucha bien, se escucha fácil, se escucha sencillo predicar, pero hoy no puedo salir. Hoy estoy encerrado por la pandemia, tengo que cumplir cuarentena, tengo que estar sujeto a lo que las autoridades terrenales nos dicen. Fíjate que el Señor dice en Efesios 4:29, dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Quizás no puedes salir, quizás no lo puedes hacer, pero tu conducta puede predicar a las personas. Un mensajito a preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va en este tiempo difícil? Cuando la gente siente que se preocupan por ellos, se sienten bien. Y eso es una manera de predicar. Y que estas personas vean que lo que tú publicas en tu teléfono, lo que tú publicas en las redes, porque no puedes salir, no lo puedes decir, sino que lo puedes publicar en las redes, sea palabra edificante. Así estás predicando. De esa manera tú predicas. Fíjate que el Señor nos dice, volviendo otra vez a Marcos 16:15, cuando Él dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estaba diciendo? Jesús. Lo estaba diciendo Jesús. ¿A dónde? Porque dice que ir por todo el mundo. ¿A dónde tenemos que ir? Al mundo. A predicar al mundo. Luego dice, predica el evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El evangelio. La palabra de Dios. ¿A quién? ¿A quién tenemos que predicar? A todos. A toda criatura. A todos hay que predicarle. Entonces nos dice, ahí dice en esa palabra, ¿quién lo dice? Luego dice, ¿dónde tenemos que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? ¿Y a quién debemos predicar? Pero ¿sabes qué es lo que no dice? El cómo. Él allí no te dice cómo vas a predicar el evangelio. Dios dispuso en ti dones, talentos, para que puedas llevar su palabra. En este tiempo difícil, he visto videos en otras partes del mundo y aquí también en Venezuela, personas adorando y alabando al Señor desde los balcones de sus casas, de sus apartamentos. Y vi como personas le seguían y adoraban al Padre en ese momento.
esta persona estaba usando sus dones y talentos para llevar una palabra de aliento a aquel que la necesita. Aquel que necesita de una esperanza. Yo puedo ver a Pablo. Pablo estuvo preso muchas veces. Y Pablo era perseguido junto con los demás discípulos por predicar la palabra. Hoy a nosotros no nos meten presos por predicar la palabra, gracias a Dios. Que estamos encerrados porque tenemos que cumplir cuarentena, que tenemos que cumplir ciertas situaciones, seguridades o para protegernos a nosotros mismos. Tu palabra dice, en 2 de Timoteo 2:9, dice lo siguiente: por anunciar esa buena noticia, sufro mucho y estoy en la cárcel. Ahí está Pablo hablando desde la cárcel. Sufría mucho por predicar el evangelio. Fue apedreado, fue maltratado, fue encadenado por predicar el evangelio. Luego dice, me tienen encadenado como si fuera yo un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Quizás tú puedes estar allí en tu casa que no puedes salir. Pero eres tú el que no puede salir. La palabra de Dios nos infecta. A la palabra de Dios no le entran virus, porque la palabra de Dios es eterna, es edificante. Y hoy tenemos muchas formas de cómo llevar la palabra de Dios a las personas. Tenemos teléfonos, tenemos computadoras, tenemos laptops, tenemos muchas cosas que podemos usar para ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Que podamos convertirnos en discípulos que discipulan. El mandato es el mismo: ir y hacer discípulos. Es el mismo mensaje ayer, hoy, y va a ser el mismo mensaje siempre. Lo que va a cambiar es la forma como vamos a llevar ese mensaje. Tenemos que adaptarnos para conseguir la forma ideal de poder llevar el mensaje de Dios y así cumplir con ese mandato que el Señor nos dice, porque es un mandato. Y si viste la prédica de la semana pasada, hablábamos de que teníamos que ser obedientes. Pues el Señor te está llamando a ti a que seas obediente, porque es un privilegio que tú tengas la oportunidad de poder hablar de la palabra de Dios, de poder hablar de sus palabras y de sus maravillas. Fíjate, en Efesios 3:7 dice lo siguiente. Pablo dice, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder. Y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. Pablo dice que era un privilegio. ¿Sientes tú que predicar el evangelio es un privilegio? Que ir y llevar esperanza a las personas desesperadas es un privilegio. Que Dios pueda bendecir a otras personas a través de ti, ¿será eso un privilegio para ti? Debe ser un privilegio en que podamos llevar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios, esa semilla, pueda florecer en los corazones de aquellas personas que piden a grito un Salvador, un sanador, un protector, un proveedor. Tú puedes llevar y sembrar esa semilla en esas personas, porque estamos llamados a esto. Aquellas personas que te predicaron el evangelio en aquel tiempo no lo hicieron porque quisieron, sino porque era un mandato de Dios. Dios siempre dijo y siempre va a decir, ir por todo el mundo a ser discípulos.
que vayas y prediques su palabra. Me gustaría orar por ti en este momento, porque la oración es importante para esta tarea. Solos no podemos hacerlo. Si tú estás pensando allí, oye, pero ¿cómo lo hago? Si quieres hacerlo por tu propia fuerza, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Tienes que hacerlo con la fuerza dada por Dios. Y esa fuerza te la da la oración. Esa comunión diaria con el Padre, eso te va a dar la fuerza y el valor para poder ir y predicar su palabra. Así que, Padre, hoy te damos las gracias, Señor. Y te damos las gracias, Padre amado, porque esa semilla que algún día sembraron en nuestro corazón ha florecido, Padre Santo. Y hemos visto de tu amor, de tu gloria. Hemos visto de tu perdón, Padre amado. Y hemos podido, Señor, vivir en la plenitud que nos da en ti, Señor, que podemos lograr en ti, Padre amado. Señor, te pedimos perdón porque no hemos hecho las cosas como tú la pides. Quizás no hemos ido, no hemos predicado tu palabra, Señor. Por eso te pedimos perdón, Padre amado, pero te pedimos que seas tú dándonos la fuerza, Señor, para poder ser valientes, Padre Santo, y poder predicar tu palabra, Señor, e ir a cada rincón por el método que sea, Señor, por las redes, por esa tecnología, Padre amado, que tú has permitido que exista, Señor. Y es por allí que podemos ir a cada rincón de esta tierra y sembrar semilla edificante, semilla perdonadora, semilla de amor, semilla de esperanza. Padre, gracias porque tú nos das la palabra, Señor. Gracias por la fuerza que nos das, Padre Santo. Señor, yo te pido que tú bendigas enormemente a todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, renovando su fuerza. Si eres una persona que tienes tiempo en el Evangelio, pero hoy te encuentras débil, Padre, sé tú renovando fuerzas, Señor. Y que esta persona pueda activarse nuevamente y predicar tu Evangelio, Señor Jesús. Oh, Padre, gracias por ese amor incondicional, Señor. Gracias porque en tiempos de dificultades te tenemos a ti, que eres nuestra única esperanza. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si escuchaste este mensaje por primera vez, te invitamos a que puedas seguirnos por nuestras redes. Hay mucha palabra edificante para ti. Si hoy decidiste entregar tu corazón a Cristo, pues allí en este canal puedes encontrar palabra que te servirá para poder seguir a Cristo. Así que no te pierdas lo que viene la próxima semana, que será de bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga.